Finalmente, vamos con la propuesta terapéutica a nivel del procesamiento auditivo central. Hasta el momento hemos analizado lo que corresponde a los conceptos preliminares, cómo se puede manifestar en los distintos grupos etarios, qué tipo de pruebas comportamentales, pruebas relacionadas con las distintas habilidades mencionadas por la Asha existen y son aplicables en Chile también, y complementarias a ello las pruebas electrofisiológicas. ¿Cuál es entonces el propósito final de establecer un diagnóstico de un desorden a nivel del procesamiento auditivo central? El DPAC puede afectar la escucha, la comunicación, el éxito académico y el bienestar psicosocial. Por lo tanto, a través de la intervención lo que nosotros procuramos es proporcionarle al individuo la capacidad para que se comunique de la mejor manera, de la manera más efectiva en los distintos contextos cotidianos, en su casa, a nivel comunitario, en su trabajo, en una sala de clase. Por tanto, los esfuerzos para mejorar el acceso acústico y la comunicación para personas de cualquier edad van a requerir un análisis de los déficits funcionales y también tener en cuenta aquellas recomendaciones específicas para adaptarlas en los distintos entornos, es decir, no basta solamente establecer una tarea o una terapia en un box de atención, sino que también necesitamos que estas tareas específicas se puedan revertir en los distintos ambientes del usuario. Y para ello hay una triada particular en la propuesta terapéutica, donde consideramos por una parte las modificaciones que son de tipo ambiental, las cuales están destinadas a clarificar la señal y el ambiente acústico y de este modo a mejorar el acceso a la información auditiva en el trabajo de clase, o sea, de clase en clase, en diferentes situaciones también de la vida diaria. Dentro de las estrategias compensatorias, estas están diseñadas para lograr un mejor uso de la información auditiva, y la asistencia terapéutica directa se basa en actividades que permiten maximizar la neuroplasticidad, mejorando su rendimiento e intentando los cambios en las vías de la información auditiva. Para ello, ¿qué antecedentes tenemos que considerar? Por una parte, las necesidades identificadas durante el proceso de evaluación, por eso es importante desde la anamnesis, ¿cierto? La auscultación, la detección o no de pérdida auditiva, antecedentes previos concomitantes a alguna patología de base, datos relacionados en la evaluación tanto de habla como lenguaje y algún informe psicoeducativo si es que corresponde, estableciendo también una remediación en las habilidades que son más bien deficitarias y por otra parte, qué tanto impacta eso en la vida del usuario. Cuando entonces hablamos de este componente fundamental de la neuroplasticidad en el sistema auditivo, mientras que en el sistema auditivo tenemos el órgano sensorial, las vías auditivas del sistema nervioso, las estructuras centrales, las cuales analizan e interpretan la información auditiva. Cuando conjugamos el sistema auditivo con lenguaje, entonces se puede entender el medio que nos rodea, transmitir y organizar pensamientos y sentimientos, comprender al otro, integrarse al medio, adquirir conocimientos. Y en este caso hablamos de dos tipos de plasticidad. Una plasticidad de tipo primaria, inducida por pérdida auditiva, una plasticidad secundaria, reintroducción a los estímulos auditivos, más un condicionamiento. Una pérdida de audición induce la plasticidad primaria. De aquí la importancia que tengamos un equipamiento precoz más la propia estimulación auditiva. Muchas veces una hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica equipada monoauralmente pasa a ser simétrica debido a la estimulación que hay a nivel desigual. Una mejor estimulación auditiva entonces lo que hace es inducir la plasticidad secundaria, es decir, el desarrollo y la función auditiva se relacionan con la cantidad de información auditiva. Y por supuesto, los cambios observados en la organización del sistema nervioso auditivo central hasta lo que es el equipamiento para evitar lo que corresponde a esta deprivación de tipo sensorial. Dentro de la neurociencia hay algunos aspectos básicos que nos hablan del entrenamiento auditivo, ¿cierto? Que a nivel de audífonos es conocido también como parte de la reinserción o de la habilitación auditiva. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Gracias a la reeducación y el entrenamiento del oído es posible mejorar tanto el confort como el acceso a la información auditiva.
es decir, lenguaje y ambiente sonoro, incrementando la capacidad comunicativa, lo que permite volver a interpretar correctamente los sonidos, por lo que el usuario logra una audición mucho más activa para la comunicación. Si la plasticidad neural es un cambio de las células nerviosas debido a las influencias del medio ambiente y las células nerviosas del sistema nervioso auditivo central, podrían representar cambios en las asociaciones neuronales. Por eso, entonces, hablamos de evaluar dificultades específicas de cada paciente, realizando una rehabilitación de acuerdo a sus necesidades, destacando distintas etapas en las que aquí hacemos mención de las distintas habilidades auditivas. En la habilidad básica de detección, ¿cierto? Cuando se pueden identificar sonidos de voz, de localización, la habilidad de discriminación, la capacidad de percibir, de discriminar sonidos de palabras de fonemas parecidos, palabras frágiles, la habilidad de comprensión de palabras de frases o conversaciones en presencia de ruido, conversaciones telefónicas, y para ello es importante la programación de los mismos a partir de poder identificar las dificultades específicas que se van a detectar durante cada sesión. Mejor identificación y discriminación de sonidos, mayor capacidad para entender en presencia de ruido y por lo tanto aumento de la tolerancia ante sonidos intensos. ¿Qué tareas entonces podemos recomendar para el entrenamiento auditivo? Tareas de entrenamiento de intensidad, de percepción de habla dicótica, de frecuencia, entrenamiento temporal con patrones de duración, habla comprimida, ritmo, prosodia y melodía, entre otras. A nivel de entrenamiento de intensidad, este fue considerado porque la discriminación de las distintas intensidades viene a ser un factor importante en la percepción del habla y por otro lado un excelente ejercicio para la atención auditiva. Entonces, ¿en qué consiste? En discernir aumentos de intensidad dentro de un tono continuo o sobreimpuesto en una misma frecuencia. Puede ser un tono continuo o pulsado, variando de 1 a 5 decibeles a un nivel confortable para el paciente usuario. Aquí vamos a ocupar las frecuencias de 500 y 1000 Hz específicamente durante 10 minutos, 1 o 2 veces por semana. Para el entrenamiento de frecuencia, vamos a indicarle a los usuarios con bajo rendimiento este tipo de entrenamiento, en el test de patrones de frecuencia. Se debe discriminar entre tonos continuos y modulados y distintas variables de tonos graves agudos. Se presentan tonos modulados y se pregunta entonces cuál es el que identifica o detecta que él es más rápido. Y vamos a la otra tarea que es el entrenamiento training temporal. Todas las tareas se presentan a nivel de sonoridad de confort para el usuario. Entrenamiento con discriminación de pares de diferente vocal consonante, como por ejemplo ba, da o iguales ba, ba, con intervalos interestímulos variados. Aquí lo que tiene que hacer el usuario es el reconocimiento de los pares de consonante vocal y también puede usarse ruido blanco con 2 o 3 interrupciones o gap. En relación al entrenamiento de percepción de habla dicótica, usuarios con bajo rendimiento en este tipo de test de audición dicótica o habla comprimida en ambientes reverberantes pueden presentar problemas en dicha resolución ya que hay dificultades de la integración binaural. Los estímulos utilizados pueden ser, por ejemplo, palabras, oraciones, palabra consonante vocal consonante. Y para las palabras consonante vocal consonante se van a segmentar de tal forma que la primera salga por un parlante, ¿cierto? La otra por un oído contrario y la consonante final por el primero. Cuando hablamos de tareas de entrenamiento en casa, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, el entrenamiento de la lectura en voz alta, con buena entonación y ritmo para el desarrollo y afianzamiento de una apropiada percepción de la prosodia del habla. Es decir, todos los aspectos suprasegmentales juegan un papel fundamental. Y para tipo de tareas complejas auditivas, entonces es cuando llevamos alguna instrucción donde la persona tiene que entrenarse para cumplir con cada uno de los pasos o procedimientos. Es necesario aquí considerar el refuerzo de trabajo en casa, tanto por parte del usuario, pero que también exista apoyo de la familia en el caso de escolares o adulto mayor. Y en este caso, entonces, ¿qué tipo de preguntas
si hacemos referencia un poco, post-entrenamiento auditivo vienen siendo prácticamente parte de las mismas preguntas que nosotros hacíamos cuando estamos evaluando previamente el procesamiento auditivo central. Aquí ya es un poco también preguntas de autopercepción, si efectivamente notan mejoras en su audición, si han observado mejoras en seguimiento de órdenes direccionadas, se pueden comunicar con más facilidad. En el caso de escolares o personas que siguen una carrera académica, universitaria, en establecimientos y en enseñanza básica media, se ha mejorado su rendimiento académico. Si también ha disminuido la frecuencia de número de veces al preguntar ¿qué? ¿Cómo? Si nota que presta más atención en una comunicación, si también por una parte puede estar más concentrado disminuyendo las ausencias de una comunicación, tiene mejor comprensión en ambientes de ruido, tiene mejor estado de alerta y responde más rápidamente, ha mejorado su audición para poder comprender mensajes a través de la radio, la televisión, conversaciones por teléfono, etc. Es decir, este cuestionario post-entrenamiento auditivo va a permitir también que cada cierto tiempo el paciente usuario vaya pudiendo tomar conciencia de las mejoras que tiene o que no tiene. Por otro lado, y algo que ya hemos visto que son los sistemas de FM, son importantes en las personas que tienen algún deterioro en el nivel de procesamiento auditivo central, siempre y cuando el audiólogo, ¿cierto?, el especialista evalúe si se requiere o no. Y aquí es importante tener en cuenta el ambiente acústico y sus adaptaciones, y particularmente en ambientes escolares, que podamos asegurar esa comunicación efectiva entre el alumno y profesor para buscar establecimientos también por otra parte en grupos no numerosos en donde mejore específicamente en este tipo de ambientes donde hay más personas, la discriminación de habla en ruido, ¿cierto? Esta ganancia que tienen también los sistemas de frecuencia modulada que permita una mejor interacción y una mejor comprensión de todos los mensajes. Y para ir finalizando, entonces, tener en cuenta, la ASHA nos habla de 3 enfoques de tratamiento para las personas diagnosticadas con un deterioro a nivel del procesamiento auditivo central. Por una parte, la remediación directa de habilidades, es decir, la capacidad auditiva, de abajo hacia arriba, estrategias de tipo compensatorio, como reclutar estas habilidades de orden superior para ayudar a compensar el trastorno, ¿cierto?, de arriba hacia abajo, modificaciones también medioambientales, cambio de entorno de aprendizaje, de comunicación, es decir, también otorgarle las facilidades a la persona con estos tipos de deterioro que pueda acceder fácilmente y que tenga los canales y los apoyos necesarios. Y aquí hacer un énfasis que tenemos que considerar la comorbilidad de un deterioro a nivel del procesamiento auditivo central con otros trastornos del lenguaje hablado y escrito, y por otro lado la heterogeneidad de este procesamiento auditivo central para entregar un tratamiento efectivo, ya que nosotros de estas habilidades mencionadas inicialmente, los aspectos preliminares, no necesariamente una persona va a tener todas las habilidades deficientes, se va a concentrar en una o en otra, y para eso es importante también hacer la relación fisiológica de las vías auditivas centrales para conocer a nivel de los núcleos, ¿cierto?, y de la vía auditiva central, en donde puede existir este tipo de afección, qué prueba, qué test aplicar, y posterior a ello, cuáles son las orientaciones que nosotros podemos tener para facilitar, ¿cierto?, a través de un entrenamiento auditivo, una adecuada plasticidad cerebral desde el punto de vista auditivo. Si tenemos en cuenta todo lo mencionado y a su vez, por ejemplo, apoyamos con un sistema de frecuencia modulada en caso de ser necesario, entonces le vamos a facilitar un poco las tareas a esta persona para un buen y adecuado entrenamiento. Así que muchas gracias por su atención, y ahora a practicar un poco con el test de dígitos dicóticos para observar cómo está la función vía oral en la persona a la que van a evaluar. Muchas gracias. Aquí dejamos
La bibliografía